a la grabación y a la clase del día de hoy. Si ustedes me ven muy formales es porque yo soy formal. Y yo siempre he dicho que me debo, en este caso, a los alumnos cuando estoy en clase. Y si yo en el diurno me presento formalmente, no tengo por qué, ¿no es cierto?, en vespertino estar así eh, de short y polera, pues, ¿no es cierto? Los respetos son los que corresponden para todos. ¿Ah? Así que de ahí es que ustedes me ven ordenadito, ¿eh? Como un viejito chico. Ya, Entonces estimados tenemos que alumnos. estar formales nosotros también. No, 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 no. Eso es para mí. Es que saben, eh, como digo, yo eh, nací viejo yo, po. Nací viejito. Entonces soy amigo de la corbata, de la humita, de la formalidad. Entonces, si yo siempre trabajo así, me presento así a mis alumnos diurnos presenciales, digo, corresponde al mismo respeto, la misma prestancia, ¿no es cierto?, hacia los vespertinos, aunque sean online. ¿Ya? Es solamente por eso. Ya tendrán tiempo ustedes para entrar en las formalidades en el mundo laboral, aquellos que todavía no están insertos en ello. Bueno, jóvenes, dicho esto, entonces vamos con nuestra presentación. En la clase de hoy, el aprendizaje esperado es determina y calcula los costos asociados a una operación de comercio exterior, aplicando los métodos de valoración aduanera y las tasas impositivas según sea el caso. Ese es el aprendizaje esperado. Y este aprendizaje nos va a acompañar un par de semanas, porque, como ustedes podrán ver acá, son varios los criterios de evaluación que tenemos que desarrollar. Entre hoy y la clase del próximo lunes, básicamente, vamos a tratar de desarrollar estos primeros dos criterios de evaluación. Determinar el valor de la mercancía según Incoterms a utilizar y calcula los costos asociados a cada una de estas operaciones buscando minimizar estos. Esos entonces van a ser nuestro norte académico y en función de ello el desarrollo de las primeras clases que vamos a tener entonces. Por consiguiente, entramos a el tema que nos convoca hoy, que es Incoterms versión 2020. Vamos ahora a escuchar un pequeño video introductorio y luego comentamos y avanzamos en los contenidos. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sede en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, vendedor y comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es muy recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, quedan claramente delimitadas las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Glosario. País de origen. El país del exportador o vendedor.
País de destino. El país del importador o comprador. Proceso de elaboración y revisión de los Incoterms 2020. En la siguiente imagen podemos observar cómo fue el proceso de elaboración y revisión de los Incoterms en su versión 2020. Primero tenemos a un grupo redactor conformado por 10 miembros. Tenemos a comités nacionales miembros del ICC, entre ellos exportadores, importadores, logística y aduanas y bancos. Luego tenemos los países: la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, China y Turquía. Luego en la parte de formación tenemos 7 en el área jurídica y 3 en el área de logística y aduanas. El proceso de elaboración inició en abril del año 2017 y finalizó en mayo de 2019. La publicación fue en septiembre de 2019 y entró en vigor en enero de 2020. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1, según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2, pago del transporte principal. Y número 3, transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterms 2020 el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterms correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier modo de transporte o polivalente, se utilizan los Incoterms en fábrica, EXW, francotransportista, FCA, transporte pagado hasta, CPT, transporte seguro pagados hasta, CIP, entregada en lugar, DAP, entregada en lugar descargada, DPU, entregada derechos pagados, DDP. Para transporte marítimo se utilizan los Incoterms: franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, coste y flete, CFR, coste, seguro y flete, CIF. En la siguiente tabla podemos observar la clasificación de los Incoterms según los 3 criterios que hemos visto anteriormente: tipo de transporte, pago de transporte principal y transmisión de riesgo en el transporte. Vamos a ver cada uno de ellos. Export, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm FCA, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm CPT, tipo de transporte, polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. CIP, tipo de transporte, polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión del riesgo de transporte en el país de origen. Incoterm DAP, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DPU, tipo de transporte polivalente. Pago del transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm DDP, tipo de transporte polivalente. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de destino. Incoterm FAS, tipo de transporte marítimo.
Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm FOB. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al comprador. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CFR. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo en el transporte en el país de origen. Incoterm CIF. Tipo de transporte marítimo. Pago de transporte principal corresponde al vendedor. Transmisión de riesgo de transporte en el país de origen. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Transporte terrestre se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FOB, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA y DPU. Y para el transporte multimodal se recomienda EXWORLD, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Responsabilidad aduanera en el país de exportación, países de tránsito y país de importación. Incoterm, EXWORLD. Para el caso del EXWORLD, la responsabilidad aduanera corresponde al comprador o al importador, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Incoterm FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP y CIF. La responsabilidad aduanera en el país de exportación corresponde al vendedor y la responsabilidad aduanera en los países de tránsito y países de importación corresponde al comprador. Incoterms DAP y DPU. La responsabilidad aduanera en el país de exportación y los países de tránsito corresponden al vendedor, mientras que la responsabilidad aduanera en el país de importación corresponde al comprador. Incoterm DDP. La responsabilidad aduanera corresponde al vendedor, tanto en el país de exportación, en los países de tránsito y en el país de importación. Los actos. Transporte principal. Cuando intervienen varios transportistas, el que supone trasladar la mercancía desde el país de origen al país de destino. Carga y descarga. Las expresiones carga y descargas se refieren a las operaciones que realizan por cuenta del importador o exportador antes o después de efectuarse el transporte principal. Secuencia en el reparto de los costos entre comprador y vendedor. Lugar, país de origen. En el país de origen se encuentra embalaje y verificación, carga en las instalaciones del vendedor, transporte interior en origen, trámites aduaneros de exportación, coste de terminal en origen. Lugar, internacional. Se encuentra el transporte principal, el seguro del transporte de la mercancía. Lugar, país de destino. Se encuentra los costes de terminal en destino, trámites aduaneros de importación, transporte interior en destino y descarga en las instalaciones del comprador. La Cámara de Comercio Internacional, en la versión de Incoterms 2020, recomienda algunos Incoterms a utilizar con transporte marítimo si la mercancía viaja en contenedor. Estos son: utilizar FCA en vez de FOB, utilizar CPT en vez de CFR y utilizar CIP en vez de CIF. En cuanto a la composición de los Incoterms, a la hora de detallarlos en un contrato de compra-venta, se debe hacer de la siguiente manera. Primero, indicar el Incoterm. Ejemplo, CIF. Segundo, indicar el puerto o lugar de entrega. Ejemplo, Miami.
Y tercero, indicar la versión. Ejemplo, Incoterms 2020. Vemos en la siguiente imagen algunos ejemplos del uso correcto de los Incoterms 2020 en relación a Incoterms polivalentes. Por ejemplo, vamos a tomar el Incoterm TAP. Primero debemos de colocar el Incoterm total, luego el lugar de entrega, en este caso usar Store Factory, y luego la versión de Incoterms 2020. Lo mismo sucede con los Incoterms marítimos. Primero debemos de indicar el Incoterm, ejemplo, FOB, luego el puerto de entrega, puerto de Valencia, y por último la versión de Incoterms 2020. Esto es clave a la hora de colocarlo dentro del contrato de compra-venta en la cláusula de entrega de la mercancía. Bueno, como ustedes pueden notar, los Incoterms es más que solamente una sigla, ¿no es cierto? Y es mucho más que una parte de un contrato de compra-venta. Hoy día vemos cómo, de alguna manera, la Cámara de Comercio Internacional ha ido ajustando el uso de estas herramientas en función de las adecuaciones que hoy día se están dando en el comercio, la forma en que hoy día están operando los sistemas de transporte internacional y la forma en que hoy día la logística, ¿no es cierto?, complementa de mejor manera la actividad propia del comercio exterior. Para hacer un poquito de historia, yo ingresé al mundo del comercio exterior por ahí por fines de los años 80, por tanto yo estudié Incoterms 1980. Por consiguiente, me ha tocado desde esa época avanzar a la actualización del 90, del 2000, 2010 y hoy día, ¿no es cierto?, 2020. La Cámara está más o menos cada 10 años haciendo, ¿no es cierto?, una revisión y ajustes respectivos. De hecho, hay Incoterms, por ejemplo, que cuando yo estudiaba y yo empecé a trabajar en esta área, hoy día no existen. Por ejemplo, el FOT, F-O-T, que es Free on Track, libre sobre camión. Eso hoy día no existe, ¿no es cierto? Y lo reemplazamos por el Free Carry, que sería el polivalente más cercano, ¿no? Y así ha ido entonces esta cosa evolucionando. Pero, ¿cuál es la idea que yo quiero centrar acá? Primero, establecer que los Incoterms son una pieza fundamental a la hora de desarrollar un contrato de compraventa o a la hora de establecer una operación de compraventa internacional. Hago este alcance porque no todas las operaciones de comercio exterior van asociadas necesariamente a un contrato de compraventa internacional. No son pocas las operaciones que realizan las diferentes empresas y que, incluso independiente de la magnitud de la empresa, ocupe o no contratos, ¿ok? En un alto porcentaje las operaciones se sustentan principalmente en una factura pro forma, que es el documento, ¿no es cierto?, que hace las veces de una cotización internacional, y que sobre ella versa, ¿no es cierto?, básicamente la gestión de la compra-venta que se está realizando. Por tanto, primero que todo, entendamos que, si bien es cierto, existen los contratos de compra-venta internacional, los Incoterms forman parte de eso, o deberán formar parte adecuadamente de esos contratos cuando están presentes. Quiero establecer también que no siempre vamos a enfrentarnos a operaciones de comercio exterior con contratos. Pero existan o no contratos de compra-venta, el Incoterms debe estar presente siempre. Si a usted en algún momento le llega una cotización, una factura pro forma, por ejemplo, y viene todo el detalle íntegro, pero no viene indicado el Incoterms, esa cotización a usted no le sirve. Porque si al final del pie de la factura dice $20.000, vamos a ver que no es lo mismo $20.000 ex fábrica que $20.000 FOB o $20.000 DDP. Por consiguiente, el Incoterm
es fundamental a la hora de iniciar las tratativas de una compraventa internacional. Sin embargo, no son una ley, ¿ya? No es una ley internacional, sino que son reglas internacionales que se han incorporado y han sido comúnmente aceptadas, ¿no es cierto?, en la actividad de comercio exterior por todos los países que participan de esta actividad. Inclusive por aquellos países, ¿no es cierto?, que no están necesariamente integrados, ¿no es cierto?, o adscritos a la propia Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué es lo que busca básicamente entonces estos Incoterms? Básicamente buscan establecer la responsabilidad respecto de la compra-venta internacional a la cual se está afecto. Profe, Sí, dígame. ¿y por qué es tan relevante indicar la versión? Por ejemplo, yo podría indicar en la proforma o un Incoterms que ya está pasado de moda, por así decirlo. ¿Qué está pasando? Pero perfecto, ya no la pregunta. Efectivamente. Cuando pasamos de una versión a otra, no significa que los que quedaron fuera en la nueva versión desaparezcan o no puedan ser utilizados. Yo podría perfectamente utilizar hoy día, 2021, un Incoterms que no está presente en la última versión, pero que sí lo estuvo en la versión anterior a ella, digamos. Por ejemplo, hay un Incoterms que estuvo hasta el 90 con nosotros que se llamaba costo y seguro. Así como está el costo y flete internacional, el CFR, ¿cierto? Estaba el costo y seguro, donde el exportador se ocupaba de colocar la mercancía a bordo de la nave, ¿no es cierto?, en condición FOB, y además contrataba el seguro internacional, pero no hacía el flete quedaba de cargo del importador. Y ese Incoterms, después de la revisión del año 90, salió. Pero eso no significa que si yo quisiera vender, o que un cliente me dijese, ¿sabe qué? ¿Podría usted venderme FOB, pero contráteme el seguro usted, porque a lo mejor le sale más barato, digamos, contratarlo a mí como exportador que a él como importador? Entonces usted dice, claro, ocupamos entonces una cláusula Incoterms, costo y seguro, versión 1990. Y con eso usted establece la validez de Incoterms y las responsabilidades que trae implícito ese Incoterms en particular. Incluso es más, si revisamos en detalle podríamos encontrarnos con que, por ejemplo, la cláusula CFR en la versión 90 o en la versión 2000 tiene algunas características y se atiende a algunas responsabilidades que son distintas en la versión 2021, o sea, 2020. Entonces, podría darse la situación que en una compra-venta con un CFR Incoterms 2020 amparase o determinase responsabilidades distintas de la versión 1990, siendo el mismo Incoterms. Entonces, de ahí la importancia de señalar junto al Incoterms la versión asociada a este. Y como bien decía usted, la posibilidad cierta de utilizar, ¿no es cierto?, un Incoterms que no está presente en la última versión, pero que sí existió en el pasado. Así que muy, muy válida su observación, señorita, de todas maneras. Se agradece por ello. Entonces, decíamos que estos Incoterms nacen con la clara intención de delimitar responsabilidades. Es decir, de dónde hasta dónde el exportador va a ser responsable respecto a lo que le puede ocurrir a esta mercancía. En qué momento, en qué lugar esa responsabilidad es trasladada, es transferida al importador para que se haga cargo de ella.
¿Ok? Y en consecuencia, empezamos entonces a hilar finito en este proceso de compra-venta, delimitando claramente estas responsabilidades. Por ello que es muy importante, por eso lo tengo en rojo, el elemento que dice el punto de transferencia. Los Incoterms determinan el punto de transferencia. ¿En qué momento? ¿En qué lugar se transfiere la responsabilidad respecto de la mercancía que está siendo objeto de una compra-venta? Que en consecuencia, desde el punto de vista logístico, va en tránsito, por cuanto va saliendo de una fábrica, de una empresa exportadora, rumbo a un destino, ¿no es cierto?, en el exterior, donde la está esperando el comprador. Los Incoterms en ningún caso van a determinar la propiedad de una mercancía, ¿ya? Solamente responsabilidades. ¿Qué puede determinar la propiedad de una mercancía? Ustedes ya han pasado por 3 semestres. A ver, ¿qué instancia o qué documento es el que determina en sí la propiedad de una mercancía en una compraventa internacional? ¿El certificado de origen o la invoice? Ya. ¿La factura? Bien, bien, la factura, pero que también, como dice ¿Factura Joana, proforma? invoice. ¿Ah? Lo que pasa es que, ojo aquí, voy a hacer una alcancia. Los gringos, los americanos, hablan de la invoice y de la commercial invoice. La invoice solita, ellos la entienden como la factura proforma, es decir, como la cotización internacional. Sin embargo, la commercial invoice sería la factura comercial, lo señalaba, ¿no es cierto?, su otra compañera. Y es así, el documento que determina la propiedad de la mercancía en términos comerciales, ¿no es cierto?, de una mercancía afecto a una compra-venta, es la factura. El Incoterm solamente nos está diciendo de dónde hasta dónde están los límites respecto de las responsabilidades y de los riesgos asociados que puedan afectar a esta mercancía que, producto de esta compraventa, va en tránsito internacional, ¿cierto?, hasta un destino determinado. Los Incoterms tampoco van en consecuencia a establecer, ojo con lo que voy a decir, costos. Los Incoterms no están creados para establecer los costos. Sin embargo, los Incoterms son la base para hacer el estudio y el análisis de costos, que es distinto. ¿Ya? ¿Y por qué hago este alcance? Porque a veces, los costos de la importación están en la factura, ¿cierto? La factura dice FOB $40.000. La verdad que si yo tengo una factura de $40.000 FOB, en el caso de una compraventa, solamente estoy teniendo un primer insumo, un primer dato para empezar a desarrollar el costeo de esa importación. ¿Ya? Ahora, vamos a ver en este taller cómo vamos a ir construyendo un Incoterms. Y claro, en la medida que lo vamos a ir construyendo, se va a dar la siguiente relación. Vamos a incorporar responsabilidad, y esa responsabilidad se cuantifica en términos monetarios. Por ejemplo, un ejemplo súper simple. Si yo vendo ex fábrica, yo debiera dejar la mercancía en condiciones de retiro, ¿cierto?, en mis dependencias de retiro. Por tanto, este exportador a lo mejor incurrió, o sea, es responsable de la manufactura o producción del bien. Y para manufacturar o producir, tuvo que incorporar costos asociados, materia prima, insumos, mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, todos esos costos de producción se suman a un concepto de responsabilidad que es la manufactura o producción del bien. Si esta mercancía es exportada, es vendida al exterior bajo un convenio económico
y en consecuencia se asocia a un certificado de origen, y ese certificado de origen tiene un costo para la institución que lo valida, ¿cierto? Entonces este exportador será responsable, desde el punto de vista de la tramitación aduanera, de presentar el respectivo certificado de origen para que el importador pueda en destino, ¿no es cierto?, hacer uso del beneficio que esto implica. Pero la emisión y la entrega de ese certificado de origen le implica un valor de servicio. En consecuencia, ¿qué hace el exportador? Dentro de su estructura de costo dice, tengo que considerar también el costo de certificado de origen. Entonces, se empieza a dar la lógica de que las responsabilidades, en algunos casos, van asociadas a servicios o elementos que son cuantificados y por consiguiente se van sumando como parte del costo del proceso. Y ahí es donde la gente a veces se pierde y cree que los Incoterms son para establecer estructuras de costos. No, en ningún caso para ello. Los Incoterms claramente fueron creados para delimitar responsabilidades. Ahora, estas responsabilidades se asocian, en algunos casos, a prestaciones o contrataciones de servicios que deben ser incorporados en los costos del proceso comercial. De tal manera que cuando yo venda, recupere, ¿no es cierto?, lo invertido, más, ¿no es cierto?, la utilidad que persigo en el ejercicio, digamos. Algunos alcances asociados a los Incoterms. Solo se relacionan a mercancías, es decir, no son aplicables a bienes, ¿cierto?, intangibles, y que en el fondo serían los servicios. Ustedes saben que existen, ¿no es cierto?, hoy en día la exportación de servicios, ¿no? ¿Han escuchado el concepto de exportación de servicios? Sí. Ya, hoy día exportamos bienes o servicios. Sin embargo, cuando exportamos bienes, entonces lo asociamos a un Incoterms. Pero no, cuando exportamos servicios, yo no asocio el Incoterms a un servicio. ¿Me entienden la idea? Porque el servicio, como es un intangible, no es un bien afecto a un tránsito internacional asociado a un transporte o a una logística. El servicio es un intangible. Por ejemplo, un servicio de exportación podría perfectamente ser un trabajo de ingeniería de una empresa, ¿no es cierto?, para la creación de una máquina afuera. Una empresa que va a hacer una máquina y le pide a una empresa de ingeniería que desarrolle los planos de esa maquinaria. Y entonces esta empresa desarrolla los planos, se los entrega, se los vende, ¿no es cierto?, y recibe un pago por ello. Pero él no está haciendo la máquina, está generando la estructura teórica, ¿no es cierto?, a través de planos y demás elementos para confeccionar la máquina. En definitiva, ellos están, como quien dice, vendiendo lo que sería el concepto, la idea, ¿cierto? Por tanto, no le puede decir, te voy a... los servicios de estos planos son $20.000 FOB. ¿Va a subir a un barco esos planos? No. Incluso fíjense, y esto tiene que ver con la parte de valoración, que lo vamos a ver al final del curso. Cuando yo voy a valorar, o más bien a clasificar, perdón, más que valorar, a clasificar un servicio de importación, ¿cierto? Yo lo tendré que clasificar de acuerdo al elemento que lo contiene. Si esto va en un chips, va en un CD o qué sé yo. ¿Ok? Por tanto, el tema de servicio, ojo, que es un elemento bastante particular y especial dentro del desarrollo del comercio internacional que hoy día se está gestando, digamos. ¿Profesor? Señorita. Consulta, usted dice que ahora está la venta, o sea, de servicios, y un ejemplo, en este caso la información, independiente de que sea vía online, se le hace un contrato de compra-venta, como dice usted, ¿verdad? Podría perfectamente haber un contrato de compraventa, porque en el fondo lo que hay es una venta de un servicio, en este caso de un trabajo de ingeniería, ¿ya?, de análisis, un estudio, por ejemplo. Por tanto, si yo te contrato a ti como empresa de ingeniería para que me desarrolles un estudio de algo determinado,
o los planos de algo determinado, bueno, tendremos que establecer un contrato con las condiciones, ¿no es cierto?, de esta contratación de servicio. De tal manera de que usted cumpla con su parte y entregue lo que yo le estoy requiriendo y yo como contraparte, ¿no es cierto?, le pague el valor imputado a ese contrato. En este caso no habría riesgo porque obviamente es un servicio, entonces la carga Claro, no es que ese es justo, pero perfecto lo que usted está diciendo, Dayana, perfecto. Es justamente ese el punto. El Incoterm tiene que ver con riesgos asociados al bien tangible, a la mercancía, pero el servicio es un intangible. Por tanto, el servicio, por ejemplo, en el tránsito, por así decirlo, no se nos va a hundir si hubiese una tormenta, como así puede ocurrir, ¿no es cierto?, que se hunda el barco con toda la mercancía, ¿no es cierto?, o el avión que se caiga, o el camión que choque, ¿no es cierto?, o se desbarranque, no sé. El servicio no tiene ese riesgo. Por tanto, no cae dentro del concepto del alcance que tiene el Incoterm. Por eso que dice que el alcance está asociado a las mercancías. ¿Y qué entendemos por mercancía? Todo bien corporal mueble, sin excepción alguna, ¿no es cierto? Todo bien corporal mueble, es decir, algo que tiene forma, ¿cierto?, que es corpóreo, tiene forma, y que además podemos mover, trasladar, ¿cierto? Entonces, el auto puede subir en un roll-on, roll-off, ¿no es cierto?, solito, andando, o lo podemos subir a un camión que transporta vehículos, pero puedo mover un auto. Pero yo no podría exportar un campo. ¿Cómo exporto un campo? 20.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, ¿cómo exporto esa? No podría. Sí puedo exportar, ¿cómo se llama? Pastelones, ¿no es cierto?, de pasto, que los compramos ahí en el Zoo de Maquelisi, ¿no es cierto?, en el verano, y ya están listos para colocarlo en el jardín, porque eso sí lo puedo mover, ¿no es cierto? Haciendo mención a mi antiguo profesor aduanero, que entiendo en paz descansa, él y los aduaneros antiguos consideraban también como mercancía, además de todo bien corporal mueble, decían ellos, los semovientes. ¿Alguien ha escuchado el concepto semovientes? No, No, profe. profe. No, profe. No, profe. ¿Transportable significará? ¿Perdón? ¿Transportable significará de casualidad? Señorita Tania, está muy cercana a ello. Los semovientes corresponden en el fondo, a los animales vivos que se transportan por sí mismos. Ejemplo, el ganado que traslada el arriero cruzando las fronteras, ¿no es cierto?, de un país a otro. Pero si esos mismos animalitos yo los subo a un camión de transporte de ganado, ya dejan de ser semovientes, ¿cierto? Entonces, cuando yo traslado animales vivos de un lugar a otro, pero estos animales no van en vehículos de transporte animal, sino que se van autotransportando, como el caso del ganado principalmente, entonces manejan mucho a nivel de países fronterizos, ¿no es cierto?, cruzando frontera. Eso es el concepto de semoviente, y perfectamente, ¿no es cierto?, cabe dentro del concepto de mercancía. ¿Ok? Así que un elemento nuevo que incorporamos ahí a nuestro acervo cultural, ¿ven? Semovientes, con V. Se relaciona con el contrato de compraventa, exclusivamente. ¿Por qué digo exclusivamente? Porque en los ramos de ustedes, me imagino, ustedes vieron el tema de las cartas de crédito, las formas de pago internacional, ¿no es cierto? Y en ello, la carta de crédito, que tiene la característica de ser una forma de pago bancaria, que es una instrucción escrita de pago, ¿no es cierto?, aun cuando contenga en su texto el Incoterm bajo la cual se está operando el pago de esta operación, el Incoterm no tiene mayor injerencia en la carta de crédito, ¿ya? Porque su relación no es con la forma de pago, en este caso, aunque sea escrita, es con el contrato de compraventa. Y en su defecto, con la factura pro forma o cotización internacional. Ahora, hago un paréntesis acá. La existencia de un contrato de compraventa permite que si existiere alguna diferencia entre las partes,
alguna controversia entre las partes, yo al tener un contrato de compraventa lo presento y solicito un arbitrio, ¿cierto? Un arbitraje para que un tercero decida quién tiene la razón. Quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo las cláusulas señaladas en ese contrato, ¿no es cierto? Pero la factura pro forma no tiene ese efecto, porque el contrato de compraventa tiene un efecto, además comercial, tiene un efecto jurídico. Y por eso que yo puedo tomar y decir, bueno, este es el contrato que firmamos, yo necesito que esté como árbitro, ¿no es cierto?, dirima si estoy en lo correcto, si cumplí o no cumplí, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero cuando yo tengo una factura pro forma, aun cuando la factura pro forma debe contener el Incoterms, esta factura pro forma no tiene efecto jurídico. Yo no puedo tomar una pro forma y llevarla a un arbitraje. Entonces, esa sería tal vez la gran diferencia entre el uso de un contrato de compraventa más una factura pro forma a el uso exclusivamente de una factura pro forma en una compraventa. Determina, ¿no es cierto?, los derechos y las obligaciones respecto a las formalidades aduaneras, ¿no es cierto?, ya sea para la export y la import. Se relaciona con los embalajes, lugares de entrega, pruebas o verificación de las mismas, riesgos, pérdidas, daños, ¿cierto?, etcétera. Ese es un poco el alcance que tiene el Incoterms. Ahí yo coloco en rojito para que quede clarito. Erróneamente se asocia los Incoterms a los contratos de flete y a las obligaciones de pago de derechos aduaneros. No tienen que ver con ello. Salvo que el Incoterms utilizado en la compra-venta incorpore la obligación de parte del exportador de la tramitación aduanera, incluida los pagos de gravámenes en el país del importador para los efectos de su nacionalización, ¿ya? Que sería justamente el Incoterms DDP, ¿ya? Delivery Duty and Pay. Solo complementa el contrato de compraventa. Es parte de lo complementa. Pero ¿qué manda? ¿El Incoterms del contrato? Manda el contrato, porque el contrato tiene efectos jurídicos. Entonces el Incoterms forma parte de esa instancia. En la actualidad, y la verdad es que desde el año 1990 a la fecha, la Cámara de Comercio ha establecido los Incoterms básicamente en 4 grupos. El grupo E, que es ex bodega del exportador, que es el único Incoterms del grupo E. El grupo F, que es free, que es libre o franco, ¿no es cierto?, en el país del exportador. El grupo C, que es cost, ¿no es cierto?, costo, que está ligado al país de destino. Y el grupo D, de delivery, ¿no es cierto?, que implica la entrega también en el país de destino. Ya veremos más en detalle por qué el F está o muere o tiene que ver en el país del exportador y el C y el D en el país de destino. Eso tiene que ver con las responsabilidades implícitas en el uso de esos Incoterms. En el grupo E, hablamos de un grupo de salida. El ex-works o ex-fábrica establece básicamente que la entrega de la mercancía y con ello la transferencia de riesgo asociado y de responsabilidad asociado a ella ocurre en la fábrica, en el lugar de expendio, de entrega de parte del exportador, ¿no es cierto?, a sus compradores. Yo siempre he dicho que este export es como el Incoterms, de hecho, que presenta el precio unitario más bajo, pero también es el Incoterms que le implica al exportador el menor nivel de responsabilidades asociadas al proceso de exportación. Y por consiguiente, tiene menores costos y termina presentando entonces un precio unitario más bajo que todos los otros Incoterms. Ahora, no nos confundamos. Si yo estoy acá en Chile adquiriendo una maquinaria que me la están vendiendo en España y el español me vende ex fábrica, el precio que me va a colocar va a ser mucho más bajo que si yo le digo al español, cotíceme
CFR. ¿Por qué? Porque si yo le compro ex fábrica, yo, importador chileno, tendré que contratar y asumir de costo propio el ir a retirar la mercancía en las bodegas de este español ahí en Madrid, tomar la mercancía, trasladarla al puerto, al aeropuerto, según cómo la vaya, ¿no es cierto?, a movilizar, asumir todos los costos internos de movimiento y aduanero que correspondan, más todo lo que venga en razón al tránsito internacional, hasta llegar acá, ¿no es cierto?, y hacer la posterior nacionalización. Sin embargo, cuando él me vende CFR, el precio es mayor porque todo ese trabajo interno que en la cláusula ex fábrica la hice yo desde Chile o contraté a un forwarder para que lo hiciera, ¿no es cierto?, en España, este señor en España lo hace él y por consiguiente lo está incorporando como parte de su responsabilidad y en consecuencia como parte del costo asociado. Entonces, si lo vemos en términos financieros, sin duda, que el ex fábrica siempre nos va a presentar el menor precio. Pero no se olvide que lo que no viene incorporado como parte de la responsabilidad de parte del exportador, entonces esa responsabilidad tendrá que asumirla usted, con los consiguientes costos, ¿no es cierto?, que ello implique. ¿Ok? Así que, ojo con eso. No nos mareemos en números, digamos, que esta cosa va más allá de solamente valores monetarios. En el caso del grupo F, hablamos de transporte principal sin pagar. ¿Por qué sin pagar? Porque en el grupo F, yo como exportador no le entrego la mercancía al transportista, al importador en mi bodega, como el caso del grupo E, sino que se la entrego al transporte internacional que va a llevar esa mercancía a destino final. Pero ¿por qué este transporte principal es sin pagar? Porque en el grupo F, el transporte internacional lo contrata el importador. Por consiguiente, será él quien me tendrá que señalar a mí a través de qué línea aérea, a través de qué empresa embarcadora, a través de qué empresa de transporte carretero, le debo despachar la mercancía. Si él me dice, mira, despáchamelo vía aéreo, ok. ¿Por qué línea aérea? Alitalia, Lufthansa, por carretera, no, a través de Casablanca, a través de Nuestra Señora Rosario. Usted me dice aquí, transportista, le entrego la mercancía. Pero ojo, dice transporte principal. Y cuando hablamos del concepto transporte principal, estamos remitiéndonos al transporte internacional. Entonces, supongamos que esta mercancía usted la tiene que entregar a ultramar en el puerto de San Antonio. Y usted está acá en Santiago. Entenderemos entonces que la mercancía tenemos que nosotros como exportadores hacernos cargo de moverla, de trasladarla desde nuestra bodega en Santiago hasta el puerto de San Antonio. Y allá se la vamos a entregar recién a ultramar, ¿no es cierto?, agencias navieras para que se haga cargo de la carga. En consecuencia, este transporte local no es el transporte principal, es un transporte local que está incorporado como parte de mi responsabilidad y asociado a mis costos. El transporte principal va a ser la naviera, en este caso Ultramar, que me va a recibir en San Antonio de la Carga. Entonces, el grupo F, el transporte internacional es de cargo y de responsabilidad del importador. Por tanto, dos alcances. Primero, le entrego a la empresa de transporte que él me señala o designe. Y segundo, el valor del tránsito internacional, el valor de transporte internacional, va a ir en el documento de transporte bajo qué modalidad. ¿Prepaid o call it? ¿Cómo va a ir? ¿SBL o esa guía aérea o esa carta de porte?
¿Va a ir pagada o por pagar o por cobrar? Por cobrar. Por cobrar. Collect, efectivamente. Ojo con ese detallito, no es menor. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que el cliente me diga, mira, mándame la mercancía vía marítima, pero tú ve por qué el primer barco que salga allá y me la despacha. O sea, busca tú la naviera por la cual me la vas a despachar y me cuentas. ¿Podemos hacerlo? Sí, lo podemos hacer, pero ojo, no es una responsabilidad nuestra. Lo estamos haciendo como una forma de facilitar el proceso comercial a nuestro cliente. De todas maneras, aunque yo le diga, ya sabes que te lo mandé por Sudamericana porque es la primera naviera que tiene un barco saliendo a tu destino. Ok, pero ojo, lo estoy contratando por cuenta y riesgo tuyo. Por tanto, el transporte internacional va a ir por cobrar. Es decir, el flete vas a tener que pagarlo tú a destino. Yo lo que hice fue ayudarte, ¿cierto?, en este proceso, nada más. Pero la responsabilidad en el grupo F siempre del transporte internacional va a ser de cargo y costo del importador. Y en este grupo tenemos el FCA o Free Carrier, ¿no es cierto? El FOB o FOB, Framework, y el FAS, ¿no es cierto? Free On-Site Shipping. El FOB y el FAS, que serían puerto de embarque convenido. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de dos cláusulas que ocupamos exclusivamente en el transporte marítimo, entiéndase naviero, ¿no es cierto? Lacustre o fluvial. Ojo con esto. Porque si bien es cierto, lo habitual es que sea transporte vía marítima, también hay lagos y ríos navegables y que aportan al comercio internacional y que forman parte del comercio internacional. Y en consecuencia también se considera bajo el concepto de marítimo. Entonces hablamos de transporte marítimo, entre paréntesis, incluye lacustre, o sea, lagos, y fluvial, ríos, cuando estos son navegables y participan del comercio internacional. En cambio, el FCA es entrega en un lugar convenido porque es un incontainer polivalente. Esto significa que un TFCA podría ser perfectamente vía aérea, podría ser por camión, podría ser por ferrocarril, podría ser un multimodal, ¿cierto? O también podría perfectamente ser un marítimo, en la medida de lo posible. En cambio, el FOS y el FAS, como son marítimos, hablan en razón a puertos de embarque. Es decir, fíjense ustedes, el FCA, el FOB y el FAS, estoy diciendo que la transferencia de la responsabilidad se está generando en el país del exportador, en el lugar convenido o en el puerto convenido, según sea el caso. Al igual que en el grupo E. ¿Se dan cuenta? Cuando yo le mencionaba, a ver si pasa atrás, no. Cuando yo les decía aquí, el free en el país del exportador, se refiere a que la responsabilidad, el costo en este caso y la responsabilidad está asociada al país del exportador. En cambio, en el grupo C, el transporte principal, entiéndase transporte internacional, es pagado. ¿Esto qué significa? Significa que el exportador contrata y paga, ¿cierto?, el transporte internacional bajo el cual se va a trasladar la mercancía a destino. Yo contrato, yo pago, yo despacho. Y le informo al importador, mira, te estoy despachando por Air France, por Alitalia, por Lufthansa, ¿no es cierto?, la mercancía, ¿no?, al aeropuerto determinado. Y ya va con el flete, ¿no es cierto?, debidamente pagado. Por tanto, el importador cuando recepciona solamente tendría que hacerse cargo de los costos que le son propios en el país de origen, pero no del transporte internacional. ¿Ya? Otra cosa importante en el grupo C es que hablamos de puerto de destino convenido, en el caso del CFR y el CIF, porque estas dos cláusulas son de uso exclusivamente marítimo
incluido, ya sabemos, lacustre o fluvial, en la medida que ello ocurra. Mientras que el CPT y el SIP hablan de lugar de destino convenido, porque son cláusulas polivalentes. Por tanto, podemos hablar, al igual que el FCA, de mercancías que van en un transporte aéreo, en un transporte terrestre, en un transporte multimodal, ¿cierto? O incluso en la medida de lo posible también en un transporte marítimo. ¿Ok? Ahora, nótese que en el grupo F, tanto el transporte internacional o principal como los seguros internacionales son de cargo del importador. Mientras que en el grupo C, el transporte es de cargo del exportador en el caso del CFR y el CPT, exclusivamente. Y en el caso del CIF y del SIP, son de cargo del exportador el transporte internacional y el seguro internacional. Esta I es de insurance, cost, insurance and freight, costo, seguro y flete. ¿Ok? Cost, insurance paid, costo y seguro pagado hasta. Ojo con eso. En el grupo C ya aparece incorporado en 2 de las 4 cláusulas el seguro internacional. Ahora, ¿es obligación la contratación de seguros internacionales en las operaciones de compra-venta internacional? ¿Qué saben ustedes al respecto? ¿Qué implica la existencia de un seguro internacional en una compra-venta? ¿Se refiere a qué es lo que cubre? Asegurar ¿Ya? la mercancía en caso de... Asegura la mercancía en caso de... Perfecto. Pero la ¿Ya? primera pregunta que usted hizo fue Sí es. que si era obligación o no. Por lo que Sí. yo tengo entendido, lo que leí que no era obligación. Perfecto. Muy bien. No es obligación. A menos que, obviamente, en el Incoterms que estemos utilizando esté presente, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Y ahí la aseguradora corre con todo. Claro, claro. Es decir, yo podría perfectamente exportar o importar ex fábrica, FCA, FOB, FAS, CFR, CPT, y como importador no habré contratado ningún seguro por medio. Y nadie me obliga. Ojo, esto es en términos internacionales. Por cuanto hay legislaciones locales que sí obligan. Burkina Faso, que es un país que está en África, en Burkina Faso, por ejemplo, el gobierno establece como ley que todas las importaciones deben ir con seguros internacionales. Pero ojo, seguros internacionales contratados en Burkina Faso. Esa es una condición local. O sea, los importadores de ese país no tienen ninguna posibilidad de elegir. Así de simple. Pero en términos normales, ¿cierto? Yo veo como importador si asumo o no el riesgo de lo que le pueda ocurrir a la mercancía y en consecuencia contrato o no un seguro. Si no hay seguros comprometidos, porque el Incoterm no lo incorpora y porque el interesado final, que es el importador, no contrata. ¿Conocen ustedes alguna situación aduanera que diga relación con los seguros explícitamente, o en el caso de las importaciones, por ejemplo? ¿Como Incoterms, profe? Como proceso de importación. ¿Qué pasa si yo a la aduana le entrego toda la documentación para el despacho aduanero, ¿no es cierto?, de import? ¿Ya?
para la confección de la declaración respectiva, la factura y todos los documentos, pero le digo a la gente de aduana, ojo, no te puedo enviar certificado de seguro porque no hay seguros comprometidos acá. ¿Conocen ustedes la situación aduanera que podría darse en ese caso? No, La verdad es que no. ¿Perdón? No me había puesto en el caso, profe, la verdad. ¿La aduana les exige algo o asume algo la aduana chilena? ¿Saben ustedes al respecto de la normativa aduanera de importación o de exportación? Cuando no hay seguros comprometidos, ¿cómo se completa la declaración de ingreso o la declaración única de salida? Se le aplica el seguro teórico, ¿no? Perfecto, Nelson. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, efectivamente. Ese es un porcentaje, ¿verdad? Es como un 0,2 o algo así. En el caso, claro, en el caso, ¿no es cierto?, del seguro teórico o porcentual, corresponde al 2%. ¿2% Pero, sobre qué? ¿Sobre qué se calcula ese 2%? profe, pero eso no es básicamente para emitir un seguro o es solo para cobrarlo en la aduana. Eso es lo que me quedó la duda. Ya, te explico enseguida, cita Tania, respecto a su pregunta. Cerremos el círculo con el ¿Se seguro calcula teórico. del FOB? ¿Perdón? ¿Sobre qué se Sobre el calcula? Calcular sobre el valor FOB de las Del mercancías. FOB. Muy bien, don Cristian. Muchas gracias. Muy bien. Sobre el valor FOB. El seguro teórico se calcula un 2% sobre el valor FOB, efectivamente. Pero ojo que al no haber seguro, y como es teórico, la aduana lo utiliza solo para los efectos de completar, ¿no es cierto?, el valor aduanero de la mercancía. Y en el caso de la Claro, import, no en el poder fondo con que se avanzar haga al proceso responsable. de... ¿Perdón? No quiere decir en el fondo que se haga responsable. No, en lo absoluto, ni tampoco le van a cobrar ningún seguro. El ser teórico es que no existe, entonces, como la aduana necesita llegar al valor aduanero, que equivale al valor CIF de la mercancía, y el CIF se compone del FOB más el flete internacional, más el seguro internacional. Entonces, cuando no hay seguro internacional, la normativa dice, ok, aplique ese seguro teórico, 2% sobre el valor FOB. Pero es solamente para los efectos de la composición del valor aduanero dentro de la declaración de ingreso o salida, nada más. No tiene ningún efecto comercial. Claro, que Okay, no había ahora, entendido su pregunta al principio, porque pensé que la aduana tomaba alguna responsabilidad, no lo asumí como un valor en el fondo. En ningún caso. Es solamente para los efectos propios de completar la declaración de ingreso o de salida. Y en consecuencia, en razón a lo que decía la cita Tania, los seguros se contratan exclusivamente con las compañías aseguradoras y se calculan, ¿no es cierto?, sobre lo que se llama el monto o el valor asegurable, ¿no? Que en el caso de la importación normalmente corresponde al valor CIF más, en muchos casos, un 10% para efectos de cubrir el traslado de la mercancía más la estadía en aduana. Ahora, el costo del seguro va a depender de las características del contrato que se haya asumido y de los elementos que cubra dicho seguro, ¿ya? De pronto tenemos seguros que a lo mejor nos están cobrando en total un 0,25% y otra compañía nos puede estar cobrando un 0,70%. Pero habrá que ver ahí cuál es el ámbito de aplicación de ese seguro, cuáles son las cláusulas, ¿no es cierto?, que cubre dicho seguro y cuáles son los elementos que excluye también de dicho seguro. Es súper sensible el tema de los seguros, que cuando uno contrata un seguro hay que tener mucho cuidado respecto de los elementos que le son propios y que en consecuencia está asumiendo la compañía y aquellos elementos que están quedando fuera, que serían las cláusulas de exclusión. Y dentro de los costos hay varios costos, entre ellos está el famoso deducible. ¿Ya? Que el deducible viene a ser una figura que viene como a establecer un monto mínimo sobre el cual
se cobra, o sea, se paga el seguro en caso de daño, pérdida o hurto de la mercancía, ¿ya? Por ejemplo, si el daño, pérdida de la mercancía es de, voy a inventar, $50, y el seguro que se contrató tiene un deducible de $70, al ser el costo de pérdida, merma o daño menor al deducible, la compañía no paga. ¿Ok? No paga. Y si el deducible es de $70 y la pérdida es de 100, me va a pagar 30, es decir, la diferencia entre el deducible y el costo efectivo de daño, pérdida o merma afectada a la mercancía. Esa es un poco la figura del deducible. Entonces hay que ver bien en detalle ahí el tema de los seguros, que no sé, me imagino que la habrán visto en alguna otra asignatura en particular, pero es bien sensible el tema de los seguros. Pero quedémoslo con dos elementos. Primero, que no son obligatorios. Yo puedo operar en el comercio internacional sin que existan seguros internacionales comprometidos, a menos que el Incoterms que estemos utilizando explícitamente lo requiera, como es el caso del CIF, como es el caso del CIP. O en aquellos casos en que la legislación del país importador, la legislación local, expresamente lo exija, como el caso de Burkina Faso. ¿Ok? Bueno, avanzamos entonces. Como ustedes pueden ver, en el caso del CFR y el CIF estamos hablando de un puerto de destino convenido. Fíjense, en el caso del grupo F era puerto de embarque convenido y en el grupo C, puerto de destino convenido. ¿Por qué es esto? Porque en el caso del grupo F, yo estoy entregando la mercancía, en el caso del FOB y el FAS, a la empresa naviera en el punto de embarque. Entonces yo puedo tener un FOB Valparaíso, un FAS Talcahuano, un FOB Iquique, un FAS Arica, porque es el puerto de embarque en el cual yo estoy transfiriendo físicamente el bien a la empresa de transporte internacional, naviera en este caso, y le estoy transfiriendo la responsabilidad. Pero en el caso del grupo C, el CFR y el CIF, habla del puerto de destino. ¿Por qué? Porque el costo de transporte internacional va pagado. Entonces el tema es, ¿hasta dónde está pagado este flete naviero? Y entonces tenemos un CFR Guayaquil, en Ecuador. Estamos diciendo que el flete internacional ha sido contratado y pagado hasta el puerto de Guayaquil, en Ecuador. CIF, Génova, Italia. Pues bien, entendemos entonces que el transporte internacional ha sido contratado y pagado hasta el puerto de destino en Génova, Italia. Entonces, por eso es que en el grupo C, el puerto de destino aparece asociado al Incoterm. Y hablamos de un CFR, Génova, Italia, CIF, Valencia, España, CFR, Hilo, Perú, CIF, Sao Paulo, Brasil, porque el flete está siendo pagado hasta ese puerto. En cambio, en el grupo F, el flete estaba pagado en el caso del FOB o el FAS. No. No, está pagado el transporte local. Estaba pagado el transporte local, pero el Origen. transporte internacional era a destino, ¿no es cierto? Ah, claro, que a disposición del importador. Del importador. Y allá entonces la naviera le va a decir, ya señor, le estoy cobrando el traslado desde Valparaíso a puerto de, no sé, de Callao. Y salió $1.200. Págueme entonces para yo entregarle la mercancía. En el caso del CPT y el CIP, como son polivalentes, ¿no es cierto? Podríamos hablar de un CPT aéreo hasta el aeropuerto de Buenos Aires, Ezeiza, en Buenos Aires, por ejemplo. ¿Qué estamos diciendo? Que el flete aéreo ha sido pagado hasta el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Un CIP, supongamos un carretero, CIP Mendoza. Estamos diciendo
de que el flete internacional ha sido contratado y pagado hasta la ciudad de Mendoza, ¿no es cierto?, donde está el importador a la espera, ¿no es cierto?, de su mercancía. Pero ojo, que el Incoterms en el grupo C señale un lugar de destino convenido para las cláusulas polivalentes o señale un puerto de destino convenido para las cláusulas marítimas, dice relación con hasta dónde ha sido contratado y pagado el transporte internacional. Pero no dice relación con que yo, exportador, soy responsable hasta ese puerto de destino. Entonces aquí ya se produce una suerte de coyuntura entre responsabilidad y costo asociado. Porque en el grupo C, por ejemplo, en el CFR y en el CIF, que son marítimos, yo soy responsable como exportador de dejar la mercancía en condición FOB en el barco, ¿no es cierto?, en el puerto de embarque. Pero el flete está siendo pagado hasta el puerto de destino, no la responsabilidad. Responsabilidad, mercancía depositada a bordo en el puerto de embarque. Costo, hasta el puerto de destino pagado. Se lo voy a, más adelante lo vamos a ver más en detalle, pero se lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué significa CFR? O voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Cómo se compone el CFR? Costo y flete nada más. Muy bien, Tania. Ahora, esta es la pregunta clave. ¿A qué se remite el concepto de costo? ¿A qué equivale la palabra costo? Cost. El valor de la mercancía. ¿Ah? El valor de la mercancía. El valor de las mercancías. Sí, financieramente tienes de toda la razón. Pero desde el punto de vista del comercio internacional, aquí hay un tema bien especial. Porque el CFR se compone del valor FOB de la mercancía más el flete internacional. FR es freight, flete internacional. Entonces, cuando yo digo costo y flete, estoy diciendo FOB más flete internacional. Claro, incluiría la estiva, el traslado de local, etc. Perfecto, Tania, muy bien, muy bien. En consecuencia, la responsabilidad, en el caso del CFR, queda establecida en la condición FOB. Es decir, yo soy responsable de entregar la mercancía al transporte principal en el puerto de embarque convenido en condición FOB, es decir, libre o franco a bordo de la nave. Cumplido este tránsito, yo exportador me desligo de cualquier otra responsabilidad, porque ya la mercancía la entregué a la empresa naviera. Te entregué físicamente la mercancía y con ello le transferí la responsabilidad asociada. Por tanto, de aquí en adelante, cualquier cosa que le ocurra a la mercancía ya no es de mi responsabilidad como exportador. Pero adicionalmente, junto con transferir la responsabilidad en la condición FOB, yo he contratado un flete internacional y lo he pagado hasta un puerto de destino en el país del importador. Entonces, por eso que la cláusula hace mención al puerto de destino en razón de hasta dónde ha sido contratado y pagado el transporte internacional. No así en razón de la transferencia del riesgo o responsabilidad. Si yo quiero, como importador, que mi proveedor extranjero, entiéndase el exportador, se haga responsable de los costos y de la responsabilidad implícita al tránsito internacional de la mercancía hasta mis dependencias, entonces yo tengo que ir
al grupo D. En el grupo D es donde yo transfiero la responsabilidad asociada en el país de destino, en el lugar convenido, en el puerto convenido. Ahí sí. Pero no en el grupo C. En el grupo C la responsabilidad queda en FOB, en el caso marítimo, y el costo hasta el puerto de destino. Si fuese un polivalente, la responsabilidad sería la condición FCA, más el flete pagado hasta el lugar convenido, aeropuerto, paso fronterizo, ciudad, etc. Y en el caso muy particular del CIF y el CIP, tendremos incorporado también un seguro que cubrirá la mercancía hasta el lugar de destino. Pero, ojo, el seguro y el flete son elementos independientes, por tanto tienen aplicaciones o ámbitos de aplicación y ejecución diferentes. ¿Ok? Yo puedo pagar un flete desde el puerto de Valparaíso hasta el puerto de Livorno en Italia y haber contratado un seguro internacional desde mis dependencias en Santiago hasta las dependencias en el país del importador. Es decir, un seguro que cubre desde la bodega del exportador hasta la bodega del importador, inclusive. ¿Se dan cuenta? Son situaciones distintas. Bueno, finalmente, para ir cerrando, porque nos pilló el tiempo, ¿no? ¿O no? ¿Estoy correcto? Sí, ya. Sí, ya es tarde. Ya Sí, está. profe. Ya, Ya tranquila. estamos un poquito pasados. Sí, estamos sin duda, estamos todos cansaditos. Mañana todavía hay que seguir trabajando. Finalmente, en el grupo D, la letrita D es de libre, como dijimos, y habla de llegada. ¿Por qué? Pues en el grupo D, el DAP, el DPU y el DDP tienen la característica que los costos asociados a la transferencia o tránsito internacional del bien son hasta el país de destino y la transferencia de la responsabilidad respecto de la mercancía objeto de esta compraventa concluyen para el exportador también en el país de destino, ya sea en el lugar convenido, en el puerto convenido, aeropuerto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, nos quedamos hasta acá. Ya avanzaremos en este PPT. Les agradezco desde ya el tiempo, la paciencia y la deferencia. Que tengan un buen término de semana, un fin de semana reparador. Y sí o sí, el martes estoy a las 18:30, creo que es. Sin falta, para ponerme al día, ¿no es cierto?, con mi deuda. ¿Ah? Voy a estar a las 7, profe. ¿A las 7? Ya, a las 19 entonces voy a estar ahí. 7. A las 19 voy a estar ahí entonces, atento para cogerlo. No va a pasar nada con el tema de la asistencia de ese día, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si O tengo sea, que digo pagar yo. yo el asado, pues. ¿Cómo le voy a estar pidiendo cuota a ustedes? Tengo que asumir el asado solito, ¿no? Así que no se preocupen por el tema de la asistencia de este día en particular. Ni un inconveniente. Ya, estimados, descansen y gracias por todo. Muy buenas noches. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profesor.